Bienvenidos a este primer acercamiento a la unidad 2 de Protocolo y Relaciones Públicas, donde vamos a hacer un breve repaso sobre el mapa conceptual de la unidad. Como siempre, lo encontráis en la unidad, en recursos. En esta unidad, pues vamos a ver la comunicación con los clientes. La comunicación es un proceso de transmisión de información, lo que significa que va a seguir una serie de etapas. Puede ser interno, que es la comunicación que se da dentro de la empresa, y externo, la comunicación que tiene la empresa con fuentes externas, como por ejemplo los clientes o los proveedores. La comunicación tiene una serie de elementos: el emisor, el que emite el mensaje, el que lo codifica, el mensaje, que puede utilizar un lenguaje verbal o no verbal. La transmisión, el medio de transmisión pues determinará la forma, por ejemplo si es hablado o es escrito, el código que tangibiliza el mensaje y el receptor. Si el receptor decide actuar tras recibir este mensaje, se producirá la retroalimentación, que iniciará un nuevo proceso de comunicación. Este proceso de transmisión de información puede ser verbal o no verbal. Verbal incluye tanto el contacto directo, el que se hace a nivel presencial, como el contacto no directo, utilizando sobre todo pues las nuevas tecnologías, como el que prestamos desde aquí, desde Lieda. El contacto verbal se lleva a cabo usando distintos medios. Puede ser el oral, donde es muy importante prestarle atención a la voz, y el escrito. En cuanto a la comunicación no verbal, está transmitida mediante el lenguaje corporal. Dentro de la unidad veremos un concepto que se llama kinesia, y es el estudio del movimiento corporal y lo que comunica este movimiento, pues que comunica una postura determinada, una mirada, una expresión del rostro. La distancia física, donde veremos también otro concepto que se denomina proxémica, y haremos un acercamiento a las distintas distancias que existen y lo que comunican: la distancia de intimidad, la distancia interpersonal, la distancia social, la distancia pública, y por último pues las circunstancias del entorno. Es muy importante saber que este lenguaje no verbal no siempre lo manejamos nosotros, sino que nuestro inconsciente puede dar mucha información al respecto. Para que el proceso de transmisión de información se desarrolle correctamente, requiere que practiquemos la escucha activa, y veremos algunas técnicas comunicativas para practicar la escucha activa. Por ejemplo, parafrasear, intercalar palabras, resumir al terminar nuestro interlocutor de hablar. Es importante también eliminar barreras. Estas barreras pueden ser de orden interno, como por ejemplo las psicológicas, las fisiológicas y las semánticas, que son las que tenemos aquí, pero también pueden ser externas, como ruidos, medioambientales, falta de cobertura, y por último por la voz. Tendremos que controlar el volumen, el tono, la fluidez, la velocidad, el énfasis, la seguridad. La comunicación con los clientes es la base de la atención al cliente. ¿Qué entendemos por atención al cliente? Pues la suma de todas las actividades que cubren las necesidades y expectativas de los clientes para obtener la máxima satisfacción. La suma de aptitudes y actitudes. Esto está muy relacionado con la tarea que tenemos en esta unidad. En ella es fundamental el personal en contacto. El personal puede ser interno, personal de mantenimiento administrativo, o externo. En ese caso sería el personal en contacto, que debe estar informado y motivado. Está más que demostrado que el personal que está motivado pues se implica más en su trabajo y es más productivo. El personal en contacto debe saber reconocer pues los diferentes tipos de clientes. Nosotros tenemos una clasificación de tipos de clientes en la unidad, que los clasifica según su personalidad, modos de comportamiento, clase social, motivación, segmento de la demanda,
al que pertenecen, frecuencia en el uso del servicio y por último por el nivel de satisfacción. El personal en contacto debe mantener siempre una actitud profesional, basada en una actitud al servicio del cliente, una actitud de empatía y una actitud de respeto. Por actitud de servicio al cliente, pues entendemos una capacidad emocional que consiste en la disposición para realizar todas las tareas necesarias y los servicios al cliente que satisfagan las necesidades y superen las expectativas de los clientes. Y esto es percibido por nuestros clientes como algo muy positivo. La actitud de empatía es la capacidad emocional de entender las emociones y sentimientos de otros, es saber ponerse en el lugar de. Y por último, una actitud de respeto, que es muy importante y donde debemos practicar la asertividad, que es la capacidad de expresar nuestra opinión sin ofender a nadie. En esta actitud profesional sabemos que son igual de importantes las competencias técnicas que las competencias emocionales, como podemos ver en el vídeo de Emilio Duró. Las técnicas de atención al cliente se basan en una serie de principios claves como la amabilidad y la cortesía, un trato adecuado, un lenguaje adecuado, la escucha activa, la empatía o la resolución de problemas. Y por último, veremos cómo esta atención al cliente tiene una serie de fases que son la despedida, la prestación del servicio y la acogida. Y en la unidad veremos los contenidos relacionados con cada una de estas etapas. Y estas fases, en función de cada una de las fases, podremos aplicar unas técnicas de dinamización, que lo que busca es que personas que son diferentes interactúen entre ellas. Pues estos son todos los contenidos de la unidad que verás con más profundidad en el tema. Te animo a que comiences a verlos. Un saludo.